Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Acá estamos. Nuevamente los recibimos en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Y hablamos de La Plata y desde la ciudad de La Plata porque, bueno, como todos saben, se cumplieron 10 años de la inundación, la trágica inundación que dejó tantas marcas en muchas de nosotros. Se realizaron obras, dicen que fue un efecto climático que no se debería repetir, pero bueno, lo cierto es que pasaron 10 años y todavía muchos y muchas tenemos miedo y convivimos con esta situación. Y lo vamos a analizar con varias perspectivas o tratar de mirarlo desde varias perspectivas. Por un lado, de quienes pasamos esta situación aquel mes de abril del año 2013 y por otro lado, aquellos que, bueno, están a cargo o están monitoreando y están observando las obras, las benditas obras para que esto no vuelva a ocurrir. Y recibimos aquí en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, Luciano Pugliese. Te podemos definir así, víctima por un lado y por otro lado, bueno, funcionario del gobierno de la provincia, del Ministerio de Infraestructura, como se suele decir, de los dos lados del mostrador. Sí, en este momento sí. Durante mucho tiempo no estuve vinculado a la gestión. Sufrí la inundación y aporté a las organizaciones sociales que surgieron después de la inundación desde el punto de vista de mi conocimiento profesional, porque entendí que se venía un momento donde había que discutir lo que se iba a hacer. Lo que se iba a hacer porque mucho no se había hecho o nada se había hecho para evitar que la tragedia ocurriera. ¿Se pudo haber evitado si se hubieran realizado obras previas? No, de ninguna manera se podría haber evitado. Sí, se podría haber mitigado en parte. Se podría haber reducido en algunos sectores el efecto. Eso de alguna manera se pudo medir, ¿no? Claro. En ese sentido, son dos cosas las que hay que decir. Había décadas de atraso. En ese momento la ciudad tenía décadas de atraso en la infraestructura hidráulica. Y siempre se supo que la ciudad era muy vulnerable. Por lo tanto, el margen que se podría haber resuelto con obras hidráulicas no hubo oportunidad de resolverlo porque no estaban esas obras. Habían sido proyectadas incluso y no se había puesto una sola pala, un solo metro de hormigón, no se había hecho nada. Esto por un lado. Por el otro lado es verdad, digamos, es decir, el evento fue extremo y en realidad hay que tener bastante claro que el rango de cosas que te resuelve las obras hidráulicas es relativamente menor. Es para lluvias muy fuertes, pero nunca del nivel de lo que hubo, ¿no? Fue extraordinaria la lluvia. Sí, digamos, dentro de lo que son los rangos que se catalogan aproximadamente las lluvias. Hay lluvias normales, lluvias extraordinarias que son esperables muy seguido, pero son muy fuertes, y lluvias extremas, que son aquellas que pueden ocurrir cada tanto y que se van del rango de lo que pueden en general resolver las obras hidráulicas. Ahora, el problema estuvo vinculado con los arroyos, porque si yo no recuerdo mal, en la zona sur hubo un problema muy serio y también en la zona norte, Tolosa, cerca del Arroyo del Gato. Esto tiene que ver con esos dos cursos de agua que ahora ya están con obras terminadas. Claro, el problema se concentró, así como en el 2008 se había concentrado en el norte, en la zona de Citibel, Villa Elisa, el Arroyo Carnaval, también Pereira en algún momento. Acá como que se concentró, porque no llueve siempre igual, digamos, ¿no? Y parejo en toda el área de la localidad, de la ciudad, del partido. Acá se concentró la lluvia en la cuenca, lo que llamamos la cuenca del Arroyo Maldonado, que es la zona sur. Es un arroyo relativamente corto, pero muy crítico, y donde además vive gente más vulnerable por su condición social. Claro. Y en la cuenca del Arroyo del Gato. Y en cambio no pasó casi nada hacia el norte del partido, ¿no? Entonces, sí, se han hecho algunas obras en varias cuencas, pero bueno, el esfuerzo más grande estuvo en el Maldonado y en el Gato.
¿qué obras se realizaron ahí? Digo, uno las ve, pero digo, como para describirla, para aquel que no vive en la ciudad de La Plata, hablamos de 2 arroyos que estaban, digo, a la intemperie. La gente vivía al borde del arroyo, digo, sobre todo en el arroyo Maldonado, pero al fondo en el arroyo del Gato también. Sí, eso, digamos, sobre cómo vive la gente en relación a los cursos de agua es todo otro capítulo. Es un problema. Y en eso no es que haya cambiado mucho. En general tendemos a empeorar ese problema porque la ocupación del suelo tiene una dinámica que mezcla los problemas reales de pobreza de la gente que no tiene otras alternativas, pero también intereses inmobiliarios. Y en eso no mejoramos mucho. Sí, por cierto, en el Gato, digamos, en la zona de la Cuenca Baja, o sea, digamos, entre Camino Centenario y calle 2, calle 3, hubo mucha gente que sí que fue relocalizada, porque en ese caso las obras de canalización, o sea, de ensanche y de revestimiento de material, tratando de garantizar que el agua pueda ser conducida más rápido, bueno, fueron importantes y sobre todo, digamos, esas canalizaciones van aumentando a medida aguas abajo, digamos, claro. ¿no? O sea, primero es un canal de 12 metros en 25 y obviamente se va ensanchando porque recibe. Entonces, en la zona de la Cuenca Baja hubo una relocalización importante, unas 400 familias en la zona del Mercadito, digamos, claro, ¿no? exacto. Que muchos conocerán, de un barrio nuevo, pero después las cuestiones de cómo la gente se va exponiendo o cómo va empeorando la situación a medida que se ocupa mal el territorio es uno de los problemas más graves que no estamos resolviendo. Ahora, voy a hacer autorreferencia porque vivo en Tolosa y la verdad que era una zona que era impensado que pudiera ocurrir. De hecho, esa noche a mí me dicen, mirá, no vas a poder entrar a tu casa, yo estaba en el gimnasio y yo no entendía por qué no iba a poder entrar a mi casa. Me decían que estaba inundado, pero no sé, suponía agua hasta el cordón, digo, pese a que había llovido mucho. ¿Por qué pasó eso? Digo, porque el agua después se quedó, que fue el otro fenómeno que nos llamó la atención. Porque muchos y muchas, te habrá pasado a vos que también fuiste víctima y muchos vecinos de La Plata, pudimos volver recién 24 horas después de que se iniciara la lluvia el día anterior. Claro. La verdad es que el hecho de que en general no tuviéramos ninguna noción de que podía pasar es uno de los problemas que tenemos. Claro. En realidad esto no es que no hubiera pasado otras veces. Hace muchos años hay un registro, incluso en un libro, donde se pudo documentar las veces que a lo largo de la historia, y por ahí hace mucho tiempo, sí, hubo inundaciones muy severas en los mismos lugares, digamos, ¿no? Claro. En las mismas zonas críticas. Hay dos temas ahí de por qué el agua no drenó. Bueno, después están por lo pronto los obstáculos. Ahí en la zona donde vivís vos, donde vivías y sí, yo también. Un hecho, obviamente, mal resuelto, que obstaculizó el drenaje durante bastantes horas es el del distribuidor. El distribuidor de tránsito, el Benoit, hizo como un tapón. Y evidentemente, digamos, es un punto tremendamente crítico. Y como eso, muchas otras cosas. O sea, en la medida que el agua, con el tiempo, digamos, empieza a encauzarse en el curso natural, claro, el curso natural no tenía ninguna capacidad. Claro. Además de eso, no solo no tenía capacidad, sino obstáculos, como que digo, puentes angostos, suciedad, todas esas cosas que sí, digamos, en ese momento, ahí sí es un tema que hay que señalar. La lluvia fue extrema, cuando las lluvias son muy fuertes, las obras nunca alcanzan, que es un tema que hay que adquirir noción y prepararse para eso. Después podemos hablar un poquito más, digamos, pero sí es cierto que en las zonas más críticas el agua hubiera bajado a la mitad, en la mitad del tiempo. ¿Y hubiera drenado si se hubiera...? Hubiera drenado en la mitad del tiempo. Sí. Si hubieran estado hechas las obras esas que no se hicieron y que habían sido proyectadas unos cuantos años antes. Ahora, Luciano, hoy están las obras, pero uno no ve, yo por lo menos no quiero, pecar de desconfiada, pero uno no ve que haya limpieza de las bocas de tormenta, se habló mucho de eso, ¿no? De cómo
viene el otoño, ¿no? Y de cómo todo eso cae en los sumideros y eso también puede generar algún problema. Digo, eso se está haciendo, el municipio está trabajando en eso. Digo, uno pide planes de contingencia. Bueno, ese sería uno, ¿no? Sí, podría ser catalogado eso como acciones para evitar, digamos, las contingencias. Yo no sé, realmente yo no soy parte del municipio, soy parte del gobierno de la provincia en este momento. Y ese tipo de acciones es de la órbita municipal. Pero yo tampoco veo muchos camiones, digamos, limpiando los sumideros. No tengo presente compañeros de las organizaciones de inundados que siguen muy vinculados a la demanda de esto. Yo creo que sí, que siguen, digamos, con el municipio si efectivamente hay contratos. Recuerdo hace algunos años algunas dificultades para que se hicieran los contratos a las empresas que limpian, pero siempre hay que tener en cuenta que una lluvia fuerte, vuelvo a decir, supera, por lo pronto los conductos pluviales, los sumideros, todo eso se supera enseguida. O sea, el agua muy rápidamente, porque no están pensados para eso. Esa lluvia fue absolutamente son viejos, pero con mucho menos, muchísimo también menos, igual, rápidamente, lo que son los conductos pluviales, que es lo que se llama el microdrenaje, ¿no? Que es todo artificial, es una red de conductos que van llevando el agua a la red de macrodrenaje, que son básicamente los cursos naturales, digamos, o natural entre comillas, porque ahora ya de claro, natural le queda poco, porque está todo con hormigón y rectifica. Entonces, el microdrenaje, el caño que pasa por la puerta de tu casa, ese, digamos, con mínimo que llueva un poco intensamente, se desborda y el agua va por la calle. Claro. Mientras vaya por la calle y no entre a las casas, hasta ahí se considera algo razonable. Lluvias más intensas, el agua entra a las casas. Y ¿Qué te pasa cuando hay lluvia intensa? ¿Tenés miedo? Digo, muchos de nosotros lo vamos superando con el tiempo, ¿no? Y decimos, bueno, si en 10 años no volvió a pasar. Al principio era muy difícil, ¿no? Digo, una lluvia intensa, una alerta meteorológico. ¿En ese día decís vos? No, después de, claro. Digo, cuando ocurre. Sí. Bueno, en lo personal sí es un sufrimiento permanente. Uno tomó noción, yo soy profesional y la verdad es que en ese momento no tenía la plena noción de la vulnerabilidad de muchas zonas de la ciudad ante lluvias medianamente intensas. Ni que hablar la que ocurrió, que era extremadamente intensa. Da mucho miedo. Uno sabe que hay probabilidades de que se repitan fenómenos de este tipo, o con que ocurra la mitad de la intensidad y la mitad de la duración, igual es muchísimo. Y en esas condiciones aparece un tema que es esto que hablábamos, ¿no? Dos temas, por un lado. La noción de que siempre las obras, por más, salvo que estemos en Japón, donde se hacen unos reservorios gigantescos debajo de una ciudad entera, entonces siempre hay un lugar donde va a ir el agua. Claro. En general, acá no estamos en esa situación. El agua, si llueve mucho, vuelvo a decir, nos va a superar cualquier obra. Por un lado, el tema es saber cuál es el límite. O sea, bueno, ¿qué lluvias aguantan estas obras? Claro. Te soy sincero, es un tema que no está del todo claro, digamos. Y yo lo digo participando en el ministerio donde se discuten esos temas. Claro. ¿Por qué? Porque por otro lado faltan muchas obras a hacer. O varias, digamos. Seguramente se ha hecho lo principal. Pero hay que tener en cuenta que aun cuando estén todas, y hay varias que se están encarando y otras que se están estudiando o se van a estudiar y muchas que faltan hacer, aun cuando estén todas, hay que tener muy claro hasta dónde van a aguantar. Y la gente lo tiene que saber. El límite tiende a ser relativamente bajo. Claro. Sí. Ese límite. Hay que estar preparado. Hay que saberlo. Sí. Por lo tanto, la segunda parte es que tenemos que tener noción del riesgo. Pero también el sector público tiene que tener muy afilado, no solo, digamos, una comunicación de ese riesgo permanente, que la gente lo sepa en situaciones normales, donde no llueve. También tiene que tener muy preparados los mecanismos de alerta en el momento.
Yo siempre, digamos, recuerdo un tema que nosotros planteábamos como inundados. El municipio, digamos, entre otras cosas que hizo en su reacción, que, digamos, le costó, empezó a armar una red de alerta, una red de instrumentos hidrometeorológicos, digamos, de instrumental en distintos barrios, sí, que deberían ayudar a mejorar el pronóstico, a medir la altura del agua, en el curso de agua, a medirlo en la tierra, la humedad, una serie de elementos que ayudan a entender cómo se va a comportar la meteorología o cómo se está comportando en el momento que llueve. Ahí es donde, ¿qué pasa? Nos dan más instrumentos para entender cómo va a llover. Sí, que para prepararnos nosotros pero a una emergencia. No nos explica mucho a dónde ir, dónde qué va a ir el hacer. agua, dónde va a ir el agua y por lo tanto qué tenemos que hacer nosotros. Entonces una cosa es mirar para arriba y tener un buen pronóstico, otra cosa es poder simular muy rápidamente cuando cae el agua dónde se va a ir inundando. Se sabe que si llueve 100 milímetros en una hora, hay un montón de zonas que en media hora van a estar inundadas. Eso hoy no lo sabemos. Luciano, vamos a seguir hablando de esto porque me dejás más preocupada que tranquila. Digo, evidentemente aquello de preparar la mochila, viste que se habló mucho después de las primeras horas, los primeros meses. Ya nadie habla, me parece que ni se habla en las escuelas, los chicos no están preparados, los adultos tampoco. Vamos a seguir hablando en alguna otra oportunidad. Perfecto. Porque sabemos que es un tema que vamos a seguir recordando. Muy bien. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. 89 muertos el 2 de abril, del año 2013, la trágica inundación en la ciudad de La Plata. Todavía la seguimos recordando porque, bueno, lo decía Luciano Pugliese. Por un lado, algunas obras están hechas, faltan, pero nada alcanza ante un efecto climático que, claro, seguramente nos supere. Por ese motivo es necesario siempre estar preparados para una inundación y para cualquier otra circunstancia que nos plantee este planeta que estamos habitando y que tan mal estamos tratando. Nosotros nos volvemos a encontrar acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Esto es Contame y los vamos a estar esperando siempre. Chau.